Hola, que Dios les bendiga grandemente en este día, que por la gracia y la misericordia de nuestro Señor podemos estar una vez más por aquí, por mi página. Y para los que no me conocen, soy Avi Pereira y es un privilegio para mí poder, la verdad, estar una vez más para que podamos juntos estar aprendiendo un poquito más de la palabra de nuestro Señor. Voy a intentar compartir en la otra página para que más hermanos, amigos, amigas se puedan estar sumando y así podamos estar compartiendo algo de la palabra de Dios, que la verdad pueda ser esto de ánimo, de fortaleza y de bendiciones también para sus vidas. Mientras tanto, allí escríbeme cómo estás, de dónde eres. Y que Dios les bendiga grandemente. La verdad que quiero contarles que estoy tratando de organizarme un poco con los días para poder compartir de la palabra del Señor. Y por ahí se me complica por una cosa, por otra cosa, pero estoy tratando de organizarme en varias áreas y en varios aspectos también personales de mi vida para poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra, porque es el ánimo de mi corazón y también es mi deseo poder serles el ánimo para la vida de ustedes, así junto aprendiendo la palabra de Dios. Y no puedo creer que ya estemos terminando septiembre, casi terminando. Y ya cuando menos nos imaginemos vamos a estar allí recordando en diciembre, el último mes. El tiempo se pasa, los días pasan. Y ahí veo algunos de sus comentarios. Daniel Arreola, bendiciones, hermano, que Dios te bendiga. Rodrigo Zamora también, que Dios le bendiga grandemente. Les invito a que compartan la transmisión, así también más amigos y amigas se puedan estar sumando. Que Dios les bendiga grandemente. Esteban, que Dios te bendiga también en gran manera. Que Dios te bendiga, Esteban Águila. Saludo de la Ciudad de México. José García, que Dios les bendiga grandemente. También vemos allí a Eduardo Vadillo, bendiciones, que Dios te bendiga. Jessy López, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Que Dios te bendiga, Jessy, también. Espero y es mi deseo de mi corazón que tú puedas estar también muy bien. Les invito a que puedan estar allí compartiendo la transmisión para que más hermanos se puedan estar también sumando. Bendiciones, Jessy, que Dios te bendiga. Ojalá te pueda encontrar por aquí, por Famayá de nuevo. Hace mucho que no te cruzo por aquí. Luis, bendiciones. Elvis, veo que se están sumando. Que Dios les bendiga en gran manera. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, hermanas. Es un privilegio para mí, la verdad, poder estar una vez más compartiendo de la palabra del Señor. Y como habrán visto, he estado como
un poco desconectada de las redes sociales, pero es mi deseo y poder estar una vez más para mí es una alegría. Israel, bendiciones. Jeremí Eliab, que Dios te bendiga. Agustín Beltrán, que Dios te bendiga grandemente. Y deseo así invitarles que me puedan acompañar al Salmo 37 para que podamos juntos reflexionar y aprender un poquito sobre este hermoso salmo. Les invito allí que puedan ir conmigo y dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y me he encontrado ya aproximadamente hace un mes que vengo estudiando este hermoso salmo y hay tantas riquezas. Aunque esté en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios siempre habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, ¿sabes? Y hoy quiero contarte lo que la palabra del Señor ha hablado a mi vida y a mi corazón. Y simplemente deseo que esto sea también de fortaleza, sea de bendición, sea de ánimo para la vida de cada uno de ustedes. Pero primero vamos a encomendar este tiempo a nuestro Señor y vamos a hacer una breve oración. Amado Dios, amado Padre eterno, glorioso, tú que eres lleno de misericordia y de verdad, Señor, venimos a tu presencia porque reconocemos que necesitamos solo de tu palabra, porque ella es la fuente que emana la vida, ella es la fuente que emana el gozo, ella es la fuente que emana la plenitud que como seres humanos necesitamos. Señor, reconocemos que solo en tu palabra está la verdad, la dicha y la plenitud. Y que fuera de tu palabra, Señor, no hay nada que pueda satisfacer nuestra alma y nuestro corazón. Señor, solo tu palabra es la fuente de la verdad. Gracias te damos por ella. Te rogamos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones y que podamos escuchar tu voz, que podamos escuchar que tú hables a nuestras vidas. Señor, gracias por estar aquí presente y en cada lugar, porque tú tienes el poder para hacer eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y ahí veo que se siguen sumando. ¡Qué bendición! Hoy vamos a ver el versículo 6. Dice la palabra: exhibirá
tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Anteriormente, David se estaba encontrando con un corazón que estaba lleno de impaciencia, que estaba lleno de envidia, con un corazón que tenía inquietudes, hasta que él comprende que él necesitaba confiar en Dios. Y la palabrita confiar allí en el hebreo significa que él entendió que se tenía que refugiar en la presencia de Dios para poder comprender por qué él estaba teniendo un corazón que tenía envidia, por qué él estaba teniendo un corazón lleno de impaciencia. Pero Dios le enseña además a David y le dice que cuando él confíe en Dios, que cuando él pueda refugiarse en la presencia de Dios, que cuando él se deleite en Dios, que cuando él verdaderamente comprenda lo que es encomendar su vida, toda su vida, no parte de su vida, sino toda su vida, Dios va a exhibir su justicia como la luz. Dios va a exhibir su derecho, su equidad, como la luz de la mañana. Y vamos a estudiar un poquito y voy a tratar de ser pausada y de poderlo explicar de la mejor manera en la que tú y yo podamos comprender un poquito más de la palabra del Señor. Un saludo a la página Consejería Juvenil que se ha sumado y a Jaime Roca también. Que Dios le bendiga grandemente en esta noche ya por aquí. Son las 10:15 aproximadamente. La palabrita, volviendo al versículo, la palabrita exhibirá. La palabrita exhibirá en el hebreo es yatzá. Si tú tienes para tomar apuntes, yo te animo que tú tomes apuntes y si luego lo puedes profundizar, que también tú profundices un poquito más en la palabra del Señor. La palabrita exhibirá es yatzá, que significa traer fuera. Significa arrojar fuera. Extender fuera significa nacer o salida. Pero también tiene un significado muy asombroso esto. Significa salir y entrar, pero salir en campaña militar y volverse victorioso. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está queriendo enseñar acá, amigos, amigas, ustedes que me están escuchando? David se encontraba pasando por un proceso, por algo que en su corazón estaba produciendo impaciencias. Voy a volver un poquito atrás a la diapositiva porque es importante que entendamos qué significaba la palabra impaciencia. La palabra impaciencia en el hebreo es kajará. No sé si se pronuncia así exactamente, la verdad, pero significa arder de cólera, significa alterar, significa encolerizar, significa sentirse completamente enojado, pero además significa estar triste y significa estar indignado. David estaba pasando por un proceso de impaciencia, de ira, de enojo, de indignación, de tristeza en su corazón, de encenderse a tal punto de hasta encolerizarse él mismo. David estaba así y quizás tú te preguntes, bueno, pero es el rey David, tenía la palabra, se deleitaba, conocía la ley, conocía de Dios, sí. Pero David estaba pasando por un proceso en el que él se sentía así, impaciente, enojado, celoso.
Pero cuando él entendió que debía refugiarse en Dios, en medio de todo ese proceso que él estaba viviendo, Dios le dice, entonces yo exhibiré tu justicia como la luz. Dios le dice, David, si tú te refugias en mí, en ese proceso doloroso, como lo es una campaña militar. En una campaña militar el soldado que va a luchar pone todo su esfuerzo, pone todo su empeño, pone toda su dignidad por luchar. Y en esa batalla él está arriesgando hasta su propia vida por su nación, por su pueblo, por lo que sea. La palabra exhibirá significa eso. Es como entrar a una campaña militar donde tú y yo tenemos que luchar, pero que al final vamos a salir victoriosos. Dios nos enseña lo siguiente, y esto sí es muy rico para nuestra vida. Si tú y yo encomendamos, nos refugiamos en Dios, en medio de esa batalla, nosotros no luchamos contra carne y contra sangre, sino que tú y yo tenemos una batalla espiritual. Tú y yo, dice Efesios, que luchamos contra huestes espirituales, contra potestades de maldad. No es contra sangre ni contra carne. Yo no lucho contra mi vecino ni contra mi familia, sino que mi lucha va más allá de eso, de lo carnal. Mi lucha va contra lo espiritual. Pero Dios, el Señor y la palabra de Dios me enseña, aunque te sientas como si fuese que estás en esa campaña militar, pon tu empeño, pon tu esfuerzo. Y dice Dios, y yo te voy a sacar victorioso. Yo te daré la victoria. Y también aprendemos aquí una gran lección. Muchas veces en medio de ese proceso en el que tú y yo podamos estar viviendo, o podamos estar enfrentando, o podemos estar caminando, queremos luchar con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de refugiarnos en Dios, en su presencia, en su palabra. Entonces luchamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro empeño, con toda nuestra capacidad mental, hasta agotar los recursos y decir, yo lo voy a poder hacer. Cuando después nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu termina completamente agotado. Porque Dios nos enseñó y nos dice, si te refugias en mí, como un hijo, como una hija, yo te podré dar la victoria. Yo te podré dar esa victoria que tú anhelas alcanzar. Pero Dios, amiga, hermana, y esto es muy importante, Él no nos va a quitar los procesos difíciles que tú y yo tengamos que enfrentar. Él no va a venir, aunque clamemos muchas veces a Dios, Él no va a ser así y nos va a sacar ese proceso. ¿Por qué? Porque cada proceso, ya sea emocional, ya sea de salud física, ya sea de quizás algo económico, quizás no tienes el sustento necesario, todo proceso que Dios permite en nuestra vida es con dos propósitos. O tú te acercas más a Dios y buscas más de Él con todas tus fuerzas para que Él pueda darte esa victoria. Tú fortaleces tu emuná, tú fortaleces tu fe en ese proceso para aprender a depender más del Creador, más del Señor. O la segunda opción es darle la espalda a Dios.
enojarte con Él y decir en tu mente y en tu corazón, yo no merezco lo que estoy viviendo. Tú y yo somos lo que tomamos las decisiones. Tú y yo somos lo que tomamos las decisiones en medio de esta campaña espiritual o lucha espiritual. También dice la palabra del Señor, la palabra exhibirá significa que Él va a concluir. Y qué bonita palabra. Qué bonito es cuando después de ese proceso llegamos a la conclusión y obtenemos la victoria. Pero para eso es necesario paciencia y espera. Paciencia y espera. David decía, no te alteres con motivo, no te enojes, deja la ira. Él estaba luchando en su corazón con todas estas emociones que él estaba teniendo internamente. Un día Dios exhibirá tu justicia, pondrá una conclusión, el final llegará y Él sacará a luz que tu justicia, tu rectitud. Y sabes que la palabrita justicia significa tesedec, que nos habla de un derecho moral o de algo legal. Y esto me lleva a pensar que Dios es nuestro justo juez, nuestro Señor Jesucristo. Y también me lleva a pensar lo siguiente. Muchas veces, tú y yo como cristianos vamos a ser calumniados. Tú y yo como cristianos vamos a ser ofendidos. Tú y yo como hijos de Dios vamos a caminar en este mundo y van a haber personas que nos van a querer dañar. Acá la palabra no nos dice quién era el que estaba haciendo que David se sienta de esta manera, pero sin duda alguna era otro ser humano. Pero un día, dice David en la palabra de Dios, un día saldrá fuera tu justicia, ya sea moral o legal, y Dios la va a hacer, Dios se va a encargar. Entonces hay cosas que cuando nos suceden a ti y a mí como hijos de Dios, es mejor doblar nuestras rodillas y decir, Señor, yo dejo esto en tus manos, porque si lo tomo por mis propias manos, nada bueno podré hacer. Porque sin duda alguna como seres humanos vamos a actuar de la siguiente manera, con impaciencia, con enojos, con iras, con celos. Pero Dios nos dice, permíteme a mí exhibir un día tu justicia moral o legal, tu rectitud y tu equidad. Pero quiero hablarles en este momento también a ti que quizás no conoces a Dios, que quizás también te encuentras afrontando como David. Tienes un corazón envidioso, tienes un corazón impaciente frente a las circunstancias que estás viviendo, sientes que tu vida es injusta, que no mereces todo lo que estás viviendo. Hoy quiero hablarte a ti y decirte que hay un Dios, que hay un Creador, el que te formó en el vientre de tu madre y el que te permitió nacer en esta tierra, en este mundo. Y que tu vida no es un accidente, sino que tú estás lleno de propósito y llena de propósitos para vivir en esta tierra. Quiero decirte que hay algo que no te está permitiendo primeramente que tu justicia sea expuesta rectamente, y es tu pecado y es tu maldad. Hoy quiero hablarte a ti que quizás
no te acuerdas de Dios. Que aunque vives mal, aunque tienes luchas, aunque tienes pruebas, aunque vives en dolor, estás enojado con Dios. Quiero decirte que Dios está permitiendo cada circunstancia de tu vida simplemente para que puedas acercarte a Él y buscarle. Hay una maldad en el ser humano, que es el pecado. Y ese pecado nos separa completamente de Dios. Ese pecado no permite que tú puedas acercarte a Dios, al Creador, al que te formó en el vientre de tu madre. Entonces, quiero animarte y decirte, hubo alguien que te amó de la manera más asombrosa que nadie jamás en este mundo te va a poder amar. Y ese fue Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien hace 2000 años atrás, Él vino y fue clavado en una cruz. Él era sin pecado, Él era sin manchas, Él era sin faltas, Él era perfecto, Él no merecía morir por ti y menos por mí. Pero Él entendía que sin ese sacrificio perfecto, tú y yo seríamos condenadas al infierno. Y el amor de Jesús fue tan grande que Él decidió padecer y sufrir solo por ti y solo por mí. Porque Él quiere que vivamos de una manera plena, de una manera llena, de una manera asombrosa. Pero ¿sabes qué? Tu pecado y mi pecado no nos permiten ver con nuestros ojos porque estamos ciegos por los deseos que hay en este mundo, por los afanes que hay en este mundo. Pero Jesús tuvo el amor más puro, el amor más limpio, el amor más genuino que nadie jamás va a poder ofrecerte. Si hubiesen otras palabras, yo trataría de expresarlo y de contártelo, pero a veces no encuentro las palabras para poder decirlo. Solo sé que Jesús tiene lo mejor para tu vida y para la mía. Y solo sé que lo que hay en este mundo verdaderamente no llena, no sacia y no te da la plenitud verdadera. Entonces quiero animarte a que puedas recordar que tú eres un ser especial amado por Jesús. Y no se necesita mucho, sino solo que el Espíritu Santo nos dé la convicción de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y tú allí donde estés en tu cuarto, habla con Él. Aunque no sepas qué palabras usar, habla con Él y dile que te guíe a la luz y que te guíe a la verdad, a esa verdad que no tiene absolutamente ninguna mentira. Y vamos a volver para terminar. Quiero terminar con esto. Cuando la palabra dice que Dios exhibirá tu justicia como la luz, la palabra luz en el hebreo allí significa como cuando tú te levantas, tú corres tus cortinas, abres tu ventana y la luz de la mañana te da sobre tu rostro. Al principio, cuando las cortinas y las ventanas están completamente cerradas, no hay luz. Está en oscuridad. Entonces la palabra nos enseña que Dios un día sacará fuera esa luz que tú y yo necesitamos para comprender y entender. Todo tenía un propósito.
todo era para bien, pero lo que más a mí me asombró en mi corazón fue lo siguiente, que la palabrita luz significa alegría, significa gozo, significa deleite. Y vamos a ver cómo se sentía David en este salmo. Mira, dice, David en muchas ocasiones se sintió señalado injustamente. Y haber vivido todo esto lo llevaba a él quizás a mirar a su alrededor, porque también nos habla el Salmo de que David estaba mirando cómo los malos prosperaban. ¿Cómo puede ser que él es tan pecador, que hace todo injustamente, que lo hace todo mal y le va tan bien? Se preguntaba allí David. Quizás tú y yo muchas veces tenemos este corazón. Como hombre yo me imagino allí a David quizás completamente consumido, devastado. David me imagino en tanta oscuridad, donde su mente ya está tan entenebrecida que ya hasta se pregunta, pero Señor, ¿por qué a él le va bien y a mí no? Pero vamos a ver, primero David se sentía impaciente y con un corazón envidioso, lo dice el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia. Dos características de David, lleno de impaciencia y lleno de envidia. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres. David ya se sentía completamente alterado en todo momento. Versículo 8. Deja la ira, desecha el enojo. David tenía un corazón que estaba inundado quizás en iras, en enojos. Versículo 16. Mejor es lo justo, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. David estaba pasando hambre. David estaba pasando quizás una pobreza extrema. David entonces sentía en su corazón impaciencia, sentía envidia, David se sentía alterado, David se sentía en su corazón con ira, David sentía un corazón lleno de enojo. David estaba en una pobreza extrema, dice el versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. A David lo humillaron. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo. En los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Dice la palabra del Señor, David era completamente humillado en su caminar. A David lo querían matar. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Te hago una pregunta y nos preguntemos, David, ¿cómo se sentía en todo esto? ¿Cómo estaba el corazón de David? ¿Cómo estaban los pensamientos de David? ¿Cómo está hoy tu corazón? Quizás hoy estás teniendo impaciencia. Quizás hoy estás teniendo envidia, ya para ir terminando. Quizás te sientes alterado, te sientes con ira, con enojo. O quizás estás pasando por una pobreza, como lo estaba pasando David. O quizás hay personas que te humillan, que te ofenden. Dice la palabra de Dios. Confía en Dios. Refúgiate en el original. Refúgiate en Jehová. Encomienda a Dios tu camino. En medio de todas las circunstancias que hoy tú estés viviendo, yo no la conozco. Yo no sé cómo hoy estás, cómo estás transitando tu caminar, tu vida, qué es lo que te está sucediendo. Yo no lo sé. Pero dice la palabra de Dios, refúgiate en Dios. Abre tu Biblia
dobla tus rodillas, habla con Dios, encomienda todo al Señor, encomienda tu camino, tu derek, tu modo de vida, tu accionar, tu transcurrir. Entonces cuando tú y yo aprendemos a refugiarnos y a encomendar, Dios exhibirá nuestra justicia un día como esa luz. Cuando tú abres tu ventana y una luz entra y por fin podemos comprender y por fin podemos entender que todo ese proceso fue necesario. Para David, ¿fue necesario sentir todo esto en su corazón? Claro que lo fue, porque mira cómo termina este hermoso salmo. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperar. Me encanta, pero me encanta el versículo 40 porque hay 4 características que David comprendió. David dice, Dios me ayudará, Dios me librará, Dios me libertará y Dios me salvará. Pero ¿qué sucede en medio de ese proceso difícil que tú y yo estemos enfrentando? Dice Dios, pero Él lo hará por aquellos que solo saben esperar pacientemente en Dios. En Dios. Y así deseo terminar y le voy a saludar con la ayuda del Señor. La verdad que es una bendición para mi vida poder compartir un poco más de la palabra y simplemente deseo de todo corazón que la palabra pueda ser sembrada en sus corazones y en sus vidas. Israel, que Dios te bendiga en gran manera. Voy a ver si puedo bajar. Hermano Adrián Cabrera, que Dios te bendiga. Los animo a los hermanos a que puedan seguir la página del hermano Adrián. Tiene una página que se llama Jóvenes Cristianos, que es de gran ánimo y de gran bendición también para la vida de muchas personas en todo el mundo. También tenemos Manuel Medina, que Dios te bendiga. El hermano Leo Andrades de Misiones, bendiciones hermano, espero que esté bien. Un cordial saludo y Dios le bendiga grandemente. Rodolfo Villanueva, bendiciones, que estés bien hermano. Leo Zavala nos deja allí un mensaje. Nos dice, no había tenido la oportunidad de escucharte en vivo y ahora lo hago y la palabra que Dios está poniendo en ustedes preciosa. Llega en buen momento. Bueno hermano, muchas gracias y que Dios te bendiga y te fortalezca en gran manera. Israel, bendiciones, ya les saludado. Alonso Sánchez, bendiciones. Pablo Durán, Jesús Aprendiz, Dios te bendiga también en gran manera. Y a los anteriores ya los saludé. Brian Peralta, que Dios te bendiga. Emanuel López, bendiciones. Muchas bendiciones hermanos y que Dios les bendiga grandemente. Y les invito para que compartan también la transmisión. Así más personas puedan ser más que nada bendecidas y fortalecidas a través de la palabra de nuestro Señor.